Sean bienvenidos a un video más de regulación ácido-base en el organismo. ¿Qué es el pH? Es una medida que expresa la concentración de iones de hidrógeno en una solución. Específicamente se define como el logaritmo negativo de dicha concentración, lo que significa que pequeñas variaciones en el pH reflejan cambios importantes en la acidez del medio interno. Cuando hablamos de valores normales, la sangre arterial se mantiene entre 7,35 y 7,45. Valores debajo del 7,35 indican una acidosis, mientras que valores por encima del 7,45 indican una alcalosis. Bueno, en la imagen que podemos observar la escala del pH que va desde el 0 hasta el 14 y nos permite clasificar las sustancias según su nivel de acidez o alcalinidad. En el extremo izquierdo encontramos los valores más bajos de pH, que corresponden a sustancias altamente ácidas. El ácido de batería tiene un pH cercano a 0, lo que indica una alta concentración de iones de hidrógeno. Más adelante, alrededor de un pH de 2 a 3 se encuentra el ácido gástrico del estómago, fundamental para la digestión y descomponer los alimentos y eliminar los microorganismos. En la zona media de la escala encontramos el valor de 7, que corresponde a un pH neutro. Un ejemplo es el agua pura, donde existe un equilibrio entre iones de hidrógeno y iones de hidroxilo. La sangre se mantiene ligeramente alcalina con un pH cercano a 7,4. Hacia la derecha de la escala encontramos el rango alcalino o básico, sustancias como el bicarbonato, que tiene un pH ligeramente alcalino y cumple la función importante como el sistema amortiguador en el cuerpo. En el extremo derecho aparecen sustancias como el amoníaco, los jabones y la lejía, que tienen un pH elevados y son altamente básicos. Importancia del pH. En primer lugar, regula la actividad enzimática, donde cada enzima tiene un rango óptimo de pH en el cual funciona adecuadamente. En segundo lugar, el pH influye en la estructura de las proteínas. Cuando el pH se altera significativamente, puede producir desnaturalización proteica, lo que afecta su función estructural y funcional. El efecto Bohr, mediante el cual el pH regula la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. En medios más ácidos libera más fácilmente el ácido a los tejidos. El pH afecta a la excitabilidad neuromuscular. En alcalosis puede haber hiperexcitabilidad, mientras que en acidosis puede presentarse depresión del sistema nervioso central. Sistemas amortiguadores. Tenemos el sistema de bicarbonato, que es el principal mecanismo que mantiene el pH estable en la sangre. Funciona a través de una reacción química reversible en la que el dióxido de carbono producido por el metabolismo celular se combina con el agua para formar ácido carbónico. Este ácido carbónico se disocia rápidamente en bicarbonato y protones. Cuando hay un aumento de la acidez en el organismo, es decir, cuando se incrementan los iones de hidrógeno, el bicarbonato actúa como base y los capta, formando nuevamente ácido carbónico. Luego, este ácido carbónico se transforma a dióxido de carbono y agua. El CO2 es eliminado por los pulmones mediante la respiración, lo que ayuda a reducir la acidez. Por el contrario, cuando el medio se vuelve alcalino, disminuyen los protones. El ácido carbónico se disocia y libera iones de hidrógeno, contribuyendo a la reestabilidad del equilibrio. Además, este sistema está estrechamente regulado por dos órganos, los cuales son el pulmón, que controla la eliminación del CO2 en minutos, y los riñones, que ajustan la concentración de bicarbonato en horas o en días. Sistema de fosfato. Es un amortiguador que actúa principalmente dentro de lo que son las células en el sistema renal. Está formado por dos formas químicas, en el fosfato ácido y el fosfato básico, que se encuentran en el equilibrio dinámico. En el medio se vuelve más ácido, es decir, cuando aumenta la concentración de protones del fosfato básico actúa captando estos iones de hidrógeno y se transforman en fosfato ácido, reduciendo así la acidez del entorno. En cambio, cuando el medio se vuelve alcalino, el fosfato ácido libera protones y se convierte en fosfato básico, ayudando a aumentar la concentración de hidrógeno y equilibrar lo que es el pH. Este sistema es especialmente importante en los riñones, donde participan en la eliminación de ácidos a través de la orina. Sistema de proteínas.
Este sistema funciona gracias a los grupos funcionales que presentan en la estructura, principalmente los grupos de amnio y carboxilo, que tienen la capacidad de aceptar o donar protones dependiendo del pH del medio. Cuando el entorno se vuelve más ácido, las proteínas actúan como bases y captan los iones de hidrógeno, reduciendo así la concentración de protones libres. En cambio, cuando el medio se vuelve más alcalino, las proteínas pueden liberar protones, contribuyendo a restablecer el equilibrio ácido-base. Un ejemplo muy importante es la hemoglobina, presente en los glóbulos rojos. Esta proteína no solo transporta oxígeno, sino que también desempeña un papel fundamental en la regulación del pH. Cuando la hemoglobina libera oxígeno en los tejidos, puede captar protones, ayudando a evitar cambios bruscos en la acidez de la sangre. Este sistema es muy eficaz porque las proteínas están ampliamente distribuidas en todo el organismo. Rol del sistema respiratorio la regulación del CO2. Es un papel fundamental en la regulación del dióxido de carbono, el cual está directamente relacionado con el equilibrio ácido-base del organismo. Este es un producto del metabolismo celular y al acumularse se combina con el agua para formar ácido carbónico, lo que aumenta la acidez en el cuerpo. Para evitar esto, los pulmones controlan la cantidad de CO2 a través de la ventilación. Cuando hay un aumento de la acidez, más CO2 o más hidrógeno, el sistema respiratorio responde incrementando la frecuencia y profundidad de la respiración, lo que permite eliminar más CO2 y reducir la acidez del medio. En cambio, cuando el pH tiene más alcalino, la respiración se hace más lenta, reteniendo CO2 y ayudando a restaurar el equilibrio. El rol del sistema renal en el equilibrio ácido-base es fundamental para mantener el equilibrio ácido-base a lo largo del plazo. A diferencia del respiratorio, que actúa rápidamente, los riñones regulan el pH de manera más lenta pero duradera, asegurando la estabilidad del medio interno. Uno de sus principales mecanismos es la reabsorción del bicarbonato. Este ion es esencial para neutralizar los ácidos en el organismo, por lo que los riñones evitan su pérdida recuperándolo casi por completo desde el filtrado urinario y devolviéndolo a la sangre. Además, los riñones eliminan iones de hidrógeno a través de la orina. Esto es fundamental cuando hay acidosis, ya que permite reducir la concentración de protones en el organismo. Otro mecanismo importante es la formación de nuevo bicarbonato, que se genera durante la excreción de ácido, especialmente mediante el sistema como el fosfato y el amonio. En conjunto, estos procesos permiten a los riñones ajustar el equilibrio ácido-base de forma precisa, trabajando en coordinación con el sistema respiratorio y los sistemas amortiguadores. Acidosis en un ejemplo clínico. La acidosis es una alteración del equilibrio ácido-base caracterizada por la disminución del pH sanguíneo por debajo de 7,35. Desde un enfoque fisiológico se clasifica en acidosis respiratoria y acidosis metabólica. La acidosis respiratoria ocurre cuando existe una ventilación inadecuada que provoca la retención del CO2 en el organismo. Este gas se combina con el agua para formar ácido carbónico, aumentando la concentración de iones de hidrógeno y disminuyendo lo que es el pH. Clínicamente puede presentarse en enfermedades pulmonares o en depresión del centro respiratorio. Como mecanismo de compensación, los riñones aumentan la reabsorción de bicarbonato y la excreción de hidrógeno, aunque este proceso es lento. Por otro lado, la acidosis metabólica se produce cuando hay una disminución del bicarbonato o aumento de ácido en el organismo, como ocurre en la cetoacidosis diabética, la insuficiencia renal o la diarrea severa. En este caso, el cuerpo responde rápidamente mediante la hiperventilación con el objetivo de eliminar CO2 y disminuir la acidez. Posteriormente, los riñones contribuyen a la eliminación de protones, degenerando nuevo bicarbonato. Desde el punto de vista clínico, estos procesos reflejan la interacción entre los sistemas amortiguadores, el sistema respiratorio y el sistema renal para mantener la homeostasis. Ejemplo clínico en alcalosis. La alcalosis es una alteración del equilibrio ácido-base en el que pH sanguíneo se eleva por encima del 7,45 debido a una disminución de de hidrógeno del dióxido de carbono. Desde el punto de vista fisiológico, puede clasificarse en alcalosis respiratoria o alcalosis metabólica. La alcalosis respiratoria
Ocurre cuando hay una eliminación excesiva de CO2, generalmente por hiperventilación. Un ejemplo sencillo es cuando una persona con ansiedad que respira muy rápido y profundo. Esto provoca que el CO2 disminuya en la sangre, reduciendo la formación de ácido carbónico y elevando el pH. Como respuesta, los riñones disminuyen la reabsorción de bicarbonato, reteniendo el hidrógeno para intentar equilibrar el pH, aunque este proceso es más lento. Por otro lado, la alcalosis metabólica se produce cuando hay un aumento de bicarbonato o una pérdida de acidosis. Esto puede ocurrir en casos de vómitos prolongados, cuando se pierde el ácido gástrico o por el uso excesivo de diuréticos. En este caso, el organismo intenta compensar disminuyendo la frecuencia respiratoria, reteniendo CO2 para aumentar la acidez. Muchas gracias por su atención.